Si crees saber lo que pasa dentro de un convento, prepárate. Porque después de contarte lo que viví, nunca volverás a ver a una monja con los mismos ojos. Pasé 8 años enclaustrada, creyendo que servía a Dios. Pero lo que descubrí allí casi destruyó mi fe y mi vida. Esta historia no es para todos, pero quizás necesites escucharla antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que te lo cuente, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque este tipo de historias no se cuentan en la televisión ni en los periódicos, pero aquí te digo la verdad. Me llamo Esperanza. Nací y crecí en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Un lugar de caminos de tierra, misa dominical, procesiones con banda y fuegos artificiales. Mi madre siempre me decía que era diferente, que tenía una luz en la mirada que solo las almas puras llevan, demasiado pura para este mundo cruel. Repetía mientras me trenzaba el pelo y me ponía el vestido blanco para ir a la iglesia. Y yo le creía. ¿Cómo no creerle? Si desde pequeños aprendemos a confiar en lo que dicen nuestros mayores. Crecí rodeada de imágenes de santos, rosarios colgados en las paredes y novenas que sonaban en la radio por las noches. La fe era la brújula de todo. Y, desde pequeña, creía que Dios tenía algo reservado para mí. Simplemente no podía imaginar qué. A los 19 años sentí la llamada. Fue durante Semana Santa. El padre Juan habló sobre la vocación y la dedicación, sobre renunciar al mundo para servir a Dios. Cada palabra me caló hondo. Salí de aquella misa decidida. Iba a ser monja. Iba a dedicar mi vida al servicio, al amor y a la obediencia. Mi madre lloró muchísimo cuando se lo conté. Mitad de orgullo, mitad de tristeza. Mi padre no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Aún así, me apoyaron. Al fin y al cabo, ¿quién no bendeciría a una hija que quiere servir a Dios? Así entré al convento de Santa Marta de los Cielos, en una colina remota, rodeado de hierba alta y silencio. El lugar parecía congelado en el tiempo. Muros de piedra, ventanas estrechas, todo con olor a moho viejo y velas apagadas. Y un silencio, ese silencio que pesa, que se traga el sonido, que silencia incluso el pensamiento. Al principio pensé que no podría soportarlo, despertarme a las 4 de la mañana, rezar de rodillas durante horas, trabajar en el jardín bajo un sol abrasador, comer comida insípida, dormir en un colchón duro. Pero me obligué a creer que esto era la santidad, que cuanto más sufría, más cariño me tendría Dios. La rutina era siempre la misma: oración, trabajo, silencio, ayuno, confesión, castigo. Cada viernes la misma penitencia, cada lunes el mismo pan duro. Me picaba la piel por la ropa áspera, me dolía el cuerpo, pero mi alma, pensé, estaba siendo lavada. Pero en los primeros meses empecé a notar cosas, pequeñas, sutiles. Pero cuando vives en un lugar donde todo está escrito en piedra, cualquier desviación brilla como una luz en la oscuridad. Había hermanas que comían mejor, otras que llevaban ropa diferente, más cómoda, debajo de sus túnicas. Algunas no necesitaban madrugar tanto. Y había quienes desaparecían por los pasillos de noche. Al principio, pensé que todo era producto de mi imaginación. Quizás eran excepciones por motivos de salud. Quizás tenían más experiencia. ¿Quién era yo para cuestionarlo? Yo, un novato recién llegado, apenas entendía lo que significaba esa vida, hasta el día en que el obispo vino a visitar el convento. Llegó por la mañana, en un coche negro reluciente con un chófer con corbata. La madre superiora, la hermana Dolores, parecía una niña nerviosa. Incluso dejó caer su rosario al suelo. El obispo ni siquiera se agachó para ayudar. Simplemente me dirigió una mirada que me dio escalofríos. No era la mirada de un pastor. Era la mirada de un dueño. En el almuerzo preparado especialmente para él, mientras comíamos los frijoles aguados de siempre, observé la postura de la madre. No era respeto, era miedo. Miedo auténtico, sumisión, como si ese hombre tuviera en sus manos algo más que la autoridad de su sotana. Cuando le puso la mano en el hombro y le dijo: «Hermana, tenemos que resolver ese asunto pendiente», su rostro palideció, le tembló la boca y sus ojos
Sus ojos se volvieron como los de un animal acorralado. Fue ese día que comprendí, por primera vez, que no todo en ese lugar era tan sagrado como parecía, que quizá, tras los gruesos muros del convento, se escondía no solo la paz de Dios, sino también los secretos de los hombres. Después de esa visita, fue como si me hubieran quitado una venda. Empecé a ver lo que siempre había estado ahí, pero que mi fe, o quizás mi ingenuidad, me habían impedido ver. Los susurros en los pasillos se hicieron más frecuentes. Las puertas que se cerraban rápidamente al acercarme, las miradas intercambiadas entre algunas monjas. Todo parecía parte de algo que nadie se atrevía a nombrar. Y ya no era la niña encantada con las vidrieras de la capilla. Observaba. Y ver dolía. Fue durante este periodo que empecé a fijarme en una monja mayor, casi invisible para las demás, Sor Benita. Decían que llevaba allí desde la fundación del convento. Una mujer mayor, encorvada, con las manos manchadas por el tiempo y años de trabajo en el jardín trasero. Las otras monjas decían que estaba un poco distraída, que el tiempo le había nublado las ideas. Pero no era eso. Hablaba poco, porque sabía demasiado. Una tarde calurosa, de esas en las que el sol parece derretirte los huesos, estaba arrodillado, arrancando maleza del jardín, con la bata pegada al cuerpo por el sudor. Fue entonces cuando sentí su mano en el hombro, una mano frágil, pero firme. Me ofreció un vaso de agua. «Bebe, niña. Hoy hace mucho calor», dijo en voz baja y suave. Lo bebí como si fuera agua sagrada. Cuando fui a devolver el vaso, la vi mirando a su alrededor, como si comprobara si alguien me observaba. Y entonces, de repente, me agarró la mano con una fuerza que me sobresaltó. «Eres diferente a los demás», murmuró en un susurro. «Aún tienes luz en la mirada. Es peligroso aquí». No entendí. Ella vio mi confusión y me apretó la mano aún más fuerte. «Nunca confíes demasiado en alguien que lleva una cruz en el pecho, hija. No todos los que hablan de Dios están dispuestos a vivir para Él». Sentí un escalofrío. Escuchar eso allí, en un lugar donde hasta el suelo parecía sagrado, era casi una blasfemia. «Hermana Benita, usted está diciendo que...». Ella llevó su dedo arrugado a mis labios. «Shh. No hables. Solo escucha. Y recuerda, no todo silencio es oración. A veces el silencio esconde un grito». Antes de que pudiera preguntar más, oímos pasos. Me soltó la mano y volvió a cuidar la lechuga como si nada. Era la hermana Josefina, una de las favoritas de la Madre Dolores. «Hermana Benita, la madre llama. Es hora de tomar la medicina». Se levantó lentamente, como una niña obediente. Pero antes de doblar la esquina, me miró de nuevo. Esa mirada decía más que cualquier sermón que hubiera escuchado. A partir de ese día, comencé a observar todo con más atención. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta. Algunas monjas desaparecían de la nada. Decían que las habían transferido a misiones especiales, pero nadie recibía una carta suya. Otras parecían estar en otra onda, con privilegios menores, tareas más ligeras y mejor ropa bajo sus hábitos. Mientras tanto, la mayoría teníamos callos en las manos y cicatrices en las rodillas. Me di cuenta de que había grupos invisibles dentro. Los elegidos, siempre cerca de la madre, con acceso y favores. Los obedientes, que sufrían en silencio. Y los invisibles, que estaban allí un día y simplemente desaparecían al siguiente. Benita rara vez volvió a hablarme después de ese día. Pero cuando nos cruzábamos en los pasillos, me miraba igual. Y lo entendí. Sigue observando. Fue una noche calurosa que todo cambió. No podía dormir. El aire se sentía quieto, sofocante. Me levanté, sediento, y fui a la cocina. Sabía que estaba prohibido caminar después del toque de queda, pero algo me decía que tenía que ir. Bajé las escaleras en silencio. El convento de noche era otro mundo. Las sombras en las paredes parecían danzar. Y entonces oí pasos. Rápidos, fuertes. No eran pasos de mujer, eran de hombre. Me escondí tras una columna y vi pasar a un sacerdote. No era el capellán, era otra persona, más alto, más imponente, con una expresión severa.
Lo seguí con cuidado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me oirían. El sacerdote entró en una habitación. Esperé un momento. Me acerqué. Era el antiguo archivo, una puerta que siempre permanecía cerrada. Me acerqué al oído. Voces. Una de hombre firme, la otra de mujer, más débil. Era la madre Dolores. No tenemos otra opción, dijo. Ella sabe demasiado, pero es solo una niña, respondió la madre con voz temblorosa. Exactamente. Por eso hay que controlarlo antes de que empiece a hablar. Silencio. ¿A dónde la vamos a enviar? Convento de Nuestra Señora del Silencio, en Carrancas. Cuando escuché ese nombre, se me heló la sangre. Ya había oído rumores sobre ese lugar, un convento del que las hermanas nunca regresaron, y entonces oí el raspado de una silla. Pasos. Venían hacia la puerta. Intenté huir, pero tropecé con un banco de madera. El ruido resonó como un trueno. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué haces aquí, hermana Esperanza? La voz de la madre cortó el aire como una navaja. Intenté responder, pero tenía la garganta seca. Detrás de ella, el sacerdote me miraba con ojos pétreos. Vuelve a tu habitación, dijo, y olvida lo que oíste. Salí corriendo con las piernas temblando. Regresé a mi habitación y lloré toda la noche. Esa noche lo entendí de una vez por todas. Ese convento no era lo que parecía, y yo estaba en peligro. Después de esa noche, el mundo que conocía se convirtió en un campo minado. Cada paso que daba dentro del convento me parecía vigilado, medido. A la mañana siguiente, al bajar a la capilla, sentí la mirada de la Madre Dolores sobre mí. No era ira, era algo peor: frialdad, cálculo. Durante la misa me arrodillé para recibir la hostia y la miré fijamente a los ojos, la mirada de quien decide destinos, de quien mide el silencio ajeno como si fuera moneda de cambio. Temblaba por dentro, pero me obligué a mantener la compostura. Sabía que si mostraba miedo, estaría perdido. En el refectorio, noté que algunas monjas susurraban, me miraban fijamente y luego desaparecían. ¿Sabían que me habían pillado? ¿O era solo mi expresión lo que delataba mi angustia? Ese día, la hermana Benita no apareció a desayunar. Su lugar en la cabecera de la mesa estaba vacío. Me dio un vuelco el corazón. Le pregunté a la hermana Josefina, tratando de sonar casual: ¿está enferma la hermana Benita? Ella me miró con una expresión extraña, entre lástima y advertencia. La trasladaron esta mañana. Misión especial. Se me encogió el estómago. Benita, transferida. De entre todos apenas podía caminar derecho. El recuerdo de la conversación entre el sacerdote y la madre me inundó. Sabe demasiado. ¿Hablaban de Benita? ¿O de mí? Pasé el día entero como un fantasma. Cumplí con todas las tareas rutinarias. Barrí los pasillos, lavé los utensilios de cocina, recé en los momentos oportunos. Pero mi cabeza estuvo alerta todo el tiempo. Una tarde, mientras fregaba el suelo de piedra cerca de la capilla, vi acercarse a Sor Rosalía. Era una de las elegidas, siempre cerca de la madre, siempre con acceso a lo que nadie más tenía. Bella, discreta y con una mirada que mezclaba lástima y superioridad. «La madre quiere verte ahora», dijo sin ceremonias. Mi corazón se aceleró. Esto era todo. La frase. Con piernas temblorosas caminé por el largo pasillo que conducía a la oficina de la Madre Dolores. La puerta, oscura y pesada, estaba entreabierta. Llamé suavemente. «Pase», respondió ella con voz inmutable, como si nada en el mundo pudiera sorprenderla. Entré. Estaba sentada detrás del escritorio de madera, escribiendo en un libro de tapas negras. No levantó la vista. «Cierre la puerta». Obedecí. Sentía el sudor correr por mi espalda a pesar de la tarde fresca. «Hermana Esperanza», dijo finalmente levantando la vista. «Tuviste una noche muy ocupada, ¿verdad?» No respondí. «Caminar por el convento de noche está contra las reglas, lo sabes». Tragué saliva. Ella se levantó y caminó hacia mí. «Lo que viste o escuchaste ayer no es asunto tuyo». Me quedé en silencio. Tenía tanto miedo que ni siquiera recordaba si respiraba bien. «Pero entiendo tu curiosidad», continuó con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos.
Así que pensé en una forma educativa de canalizar esa energía. Regresó a la mesa y cogió un sobre sellado con lacre rojo. El sello diocesano brillaba como sangre seca. Mañana acompañarás a Sor Rosalía al convento de Nuestra Señora del Silencio en Carrancas. Este sobre debe entregarse directamente a la superiora de allí. Mis rodillas se debilitaron. Frunce el ceño. La palabra resonó en mi cabeza como una campana de alarma. El lugar del que ninguna hermana regresó. El lugar mencionado en la conversación secreta. El mismo lugar al que ahora me enviaban. Pero, ¿por qué yo? No respondió. Solo me miró fijamente. El mensaje era claro. Era un castigo o un descarte. Salí de la habitación con el sobre quemándome las manos. Afuera ya me esperaba Sor Rosalía. ¿Te lo dijo mamá?, preguntó con la misma voz neutral de siempre. Ausente. Frunce el ceño, respondí, tratando de contener mi pánico. Ella miró a su alrededor como para asegurarse de que estábamos solos. Hay cosas que solo se entienden cuando se llega al final, dijo. Y se fue, dejándome con esa frase flotando en el aire como una maldición. Esa noche no pude dormir. La oscuridad total de mi habitación parecía más oscura que nunca. Me quedé allí tumbado, con los ojos abiertos, mirando el techo de madera. Fruncí el ceño. El nombre resonaba en mi cabeza como si cada letra fuera un tambor. Con cada tambor una pregunta. ¿Qué me esperaba allí? Me levanté mucho antes del amanecer. No había señales de amanecer, y ya estaba lista, con mi rosario en la mano y una muda de ropa doblada dentro de la pequeña bolsa de tela. Las monjas no tenemos posesiones. Solo llevaba lo indispensable y, sobre todo, mis dudas. En el patio, la hermana Rosalía ya me esperaba. La madre Dolores también estaba allí, de pie, sosteniendo el sobre con el sello de lacre rojo. Se lo entregó a Rosalía, no a mí. Una silenciosa advertencia de que no era de fiar. Recuerde, dijo la madre con voz firme, este documento debe entregarse únicamente a la Madre Superiora de Carrancas. A nadie más. Sí, madre, respondemos juntas. Nos esperaba el carruaje, tirado por un caballo viejo y conducido por don Jacinto, el conserje del convento. No dijo ni una palabra en todo el trayecto, y nosotros tampoco. 2 horas después, al llegar a la carretera principal, bajamos del vagón y esperamos el vehículo que nos llevaría al interior. Era un viejo camión reformado con bancos de madera y olor a polvo acumulado. Seguimos un camino de tierra que parecía llevarnos al fin del mundo. Rosalía permaneció en silencio casi todo el tiempo, hasta que en un momento dado me miró con un brillo extraño en los ojos. Eres demasiado curioso, dijo. Solo quería entender, murmuré. Lo que vi, lo que oí. El convento tiene reglas y existen por algo. ¿Y cuál es esa razón?, pregunté en voz baja, casi un susurro. ¿Por qué desaparecen las hermanas? ¿Por qué algunas son favorecidas mientras que otras cargan piedras? Ella giró la cara. Su silencio fue peor que cualquier respuesta. ¿Qué pasa en Carrancas?, insistí. Esta vez me miró directamente a los ojos. Y había algo allí que no esperaba. Miedo. Miedo de verdad. Lo entenderás cuando llegues allí. El resto del camino transcurrió en silencio. Cuanto más subía el camión, más angosto se volvía el camino, hasta que, en una curva cerrada, se detuvo. Allí se alzaba el convento de Nuestra Señora del Silencio, pero no parecía un convento, parecía una prisión. Altos muros de piedra oscura, ventanas diminutas, sin plantas, sin pájaros, solo el viento y un silencio que parecía más una amenaza que paz. La monja que nos recibió era una anciana, de ojos apagados y una expresión curtida como la de la madera vieja. Nos miró fijamente un instante y preguntó, ¿Irmás de Santa Marta de los Cielos? Sí, respondió Rosalía, extendiéndole el sobre cerrado. Ella asintió y abrió la puerta, que crujió como si se quejara de nuestra llegada. Entramos en un patio de piedra gris. El aire era pesado, denso, como si todas las oraciones que allí se celebraban hubieran sido sofocadas por el tiempo. Pasamos por pasillos oscuros, paredes húmedas sin imágenes de santos, sin cruces.
Las monjas que nos cruzamos caminaban con la cabeza gacha, en absoluto silencio. No se oían pasos, solo presencias. El guía nos dejó frente a una pesada puerta de madera. «Espera aquí». Entró y nos dejó allí, solos, en aquel pasillo que más parecía una tumba. Al abrirse la puerta, apareció la Madre Superiora, una mujer corpulenta con gafas gruesas y una expresión que no delataba nada, pero sus ojos lo decían todo, fríos, analíticos, despiadados. «Pase», ordenó. Fuimos. La habitación estaba oscura, iluminada por una pequeña ventana. Rosalía le entregó el sobre. La madre lo leyó con calma, línea por línea. Su rostro no cambió, pero el brillo en sus ojos sí. Era el mismo brillo que había visto en el obispo semanas atrás. El brillo de alguien con poder. ¿Y quién lo sabe? «Debes estar cansado del viaje», dijo finalmente. «Pasarás la noche aquí. Podrás regresar mañana temprano». Sentí un alivio inmediato, pero no duró mucho. La madre abrió un cajón y sacó una llave oxidada. Me la ofreció. «Primero, hermana Esperanza, tengo una pequeña tarea. Vaya al final del pasillo, la última puerta a la izquierda, ábrala y espere». Cogí la llave con mano temblorosa. Pesaba como plomo. O quizá era miedo. «¿Puedo acompañarte?», preguntó Rosalía. «Claro». La madre sonrió, pero era una sonrisa venenosa. Salimos en silencio. Mientras caminábamos, sentí que el aire cambiaba. El pasillo parecía más estrecho, más frío. Sobre la puerta indicada, una cruz tallada, pero torcida, desfigurada, como una burla. «¿De verdad deberíamos abrirlo?», pregunté. «No tenemos elección», respondió Rosalía. Giré la llave. La cerradura se abrió con un clic, y el olor que salía de dentro, moho, papel viejo y algo más, algo que no podía identificar. Entramos. Era un archivo, pero diferente a todo lo que había visto antes. Estantes llenos de carpetas, polvo, documentos amarillos. En el centro, una mesa con algunas carpetas separadas, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. Rosalía abrió el primero, y allí comenzó la verdadera pesadilla. Rosalía abrió la primera carpeta con manos vacilantes. Dentro había una tarjeta con una foto. Era de una joven monja, de cara redonda y ojos dulces. Encima, en letras grandes, estaba escrito: «Hermana Teresa se me heló el corazón». Conocía ese nombre. Teresa había pasado por nuestro convento cuando yo era novicia y entonces simplemente desapareció. Debajo de la foto había palabras escritas a mano en rojo, como un sello de oración, aislado. «No apto para devolución», y justo debajo, en un campo más pequeño, cuestionó la autoridad. Habló demasiado. Se negó a obedecer. Rosalía me miró en silencio, como buscando mi confirmación de que efectivamente estábamos viendo aquello. Abrió la segunda carpeta. Otra monja, otra historia, el mismo destino, y otra. Y otra. El patrón se repetía como una frase escrita a mano. Había docenas, mujeres que conocíamos por nombre, por rostro, que habían pasado por nuestras vidas y luego se habían desvanecido. Ahora sabíamos a dónde habían ido. «Dios mío», susurró Rosalía. «No los trasladaron, los encerraron aquí». Empecé a sentirme sin aliento. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre nosotros. Fui hacia la puerta, empujándola lentamente para salir, pero antes de que pudiera moverme, oí pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Era Madre Superiora, y no estaba solo. La acompañaban otras dos monjas, mujeres grandes y silenciosas, con la mirada vacía. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó con una sonrisa congelada en su rostro. No pude responder. Sentía la lengua pegada al paladar. «¿Sabe, hermana Esperanza?», continuó caminando lentamente hacia nosotros. «La curiosidad es una cualidad peligrosa, más aún en lugares donde el silencio es sagrado». Ella se acercó a mí y me miró muy de cerca. «¿Crees que aún tienes opción?». Fue entonces cuando lo comprendí. Este viaje no era una misión, era una trampa. No estaba allí para entregar un sobre, estaba allí para quedarme. Miré a Rosalía,
esperando su reacción, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier otra cosa. Ella no se sorprendió. Sus ojos no reflejaban miedo, reflejaban resignación. Ella lo sabía, lo había sabido desde el principio, y aún así, vino. La hermana Rosalía regresará mañana a Santa Marta, dijo la madre. Nos informará que ha decidido quedarse aquí para un retiro espiritual. ¿Qué? Logré balbucear. Mentira. Yo no... Ah, hermana, interrumpió la madre suavemente. Tú sí lo decidiste, cuando él decidió pasear por el convento después del toque de queda, cuando decidió escuchar tras las puertas, cuando tú decidiste ser demasiado curiosa. Ella asintió. Las dos monjas se acercaron a mí. No te preocupes, dijo, dándole la espalda. Nadie te va a hacer daño. Solo te vamos a enseñar el valor del silencio. Las monjas me aferraron los brazos con fuerza. No pude resistirme. ¿Por qué? ¿Quién me buscaría? ¿Quién me escucharía? Mientras la arrastraban por los oscuros pasillos de aquel maldito lugar, lo único que podía pensar eran las palabras de la hermana Benita. No todo silencio es oración. A veces el silencio esconde un llanto. Me llevaron a una habitación diminuta, una celda, una cama de madera, un banco, una ventana diminuta del tamaño de un sobre, demasiado alta para alcanzarla, sin crucifijo, sin vela, sin esperanza. Te quedarás aquí hasta que aprendas, dijo una de las monjas, antes de cerrar la puerta de golpe. ¿Aprender qué?, pregunté tratando de reunir coraje. Estar callado. Y luego cerraron la puerta. Me quedé allí, en la oscuridad, solo. Me senté en la cama y lloré hasta agotarme las lágrimas. Lloré por mí, por Teresa, por todos los que habían desaparecido bajo el disfraz de la fe. El tiempo pasaba lentamente, como si el reloj se hubiera olvidado de moverse, hasta que oí un suave ruido. Algo pasaba por debajo de la puerta. Me acerqué, temblando, y vi un papel doblado. Lo recogí con manos temblorosas. Era una nota, escrita con letra pequeña y apresurada. No confíes en nadie. No comas nada de lo que te den. Mañana finge que estás enfermo. Intentaré ayudarte. No había ninguna firma. Doblé cuidadosamente el papel y lo escondí dentro de mi hábito. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Alguien allí aún no había olvidado lo que era ser humano. Esa noche no dormí. Aún exhausto, mi miedo era mayor que la fatiga. El papel con la nota permaneció oculto en mi hábito, como un amuleto. Repetí mentalmente cada palabra que leí. No confíes en nadie. No comas nada. Finge que estás enfermo. Intentaré ayudarte. Pero, ¿quién había escrito eso? ¿Rosalía? No, parecía saber lo que iba a pasar. Parecía parte del plan. ¿Fue alguna de las monjas que vio la verdad y aún tuvo el valor de actuar? No lo sabía. Y en el fondo no importaba. Alguien todavía se preocupaba por mí. El sol aún no había salido cuando la llave giró en la cerradura. La puerta se abrió y entró una monja a la que nunca había visto. Era joven, de rostro firme pero inexpresivo. Llevaba una bandeja con un tazón de gachas y un vaso de agua. «Tu café», dijo, colocando la bandeja en el taburete de madera. Miré las gachas. Estaban calientes y olían bien. Agua limpia. No parecía haber nada malo. Pero la nota resonó en mi mente. «No tengo hambre», respondí, forzando mi voz a sonar débil. «Tienes que comer. Órdenes de mamá». «Estoy enferma. Creo que es por el viaje de ayer», me miró con recelo. Pero no insistió. Se fue, cerrando la puerta con cuidado, y pronto oí la llave cerrándola desde afuera. Esperé unos minutos hasta que estuve segura de que no volvería. Agarré la bandeja y tiré las gachas por la ventanita. Luego volví a poner el agua en mi hábito. No sabía cuándo me darían otra. El día se alargó. No se oía nada más que el viento afuera. Ninguna monja vino a verme, ni rezos, ni campanas. Era como si no existiera. El tiempo allí no se medía en minutos, sino en latidos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la habitación se oscureció aún más. Me acurruqué en la cama, abrazándome. Entonces,
El pomo de la puerta giró de nuevo. De esa vez era a Madre Superiora. Entró lentamente, como si supiera que tenía la autoridad de Dios, o al menos lo creyera. «¿Cómo te sientes, hermana?», preguntó con voz demasiado suave. «No muy bien», respondí fingiendo debilidad. Me dolía mucho el estómago, pero no de hambre, de miedo. «Escuché que no has comido nada hoy». Me miró con esos ojos profundos que parecían atravesarme el alma. «Tengo malestar estomacal», respondí mirando hacia abajo. «¿Sabes por qué estás aquí, no?». Me quedé en silencio. «Estás aquí porque te cuesta obedecer, guardar silencio, saber cuál es tu lugar». Ella caminaba lentamente por la pequeña habitación, como un profesor evaluando a un estudiante obstinado. «Este lugar existe desde hace más de 100 años», dijo, con la mano en la espalda. «Fue creado para acoger a quienes necesitan aprender. Algunos vienen por decisión propia, otros…». Hizo una breve pausa. «Son traídos». Tragué saliva. Ella se acercó a la cama. «La iglesia tiene sus secretos, hermana Esperanza. Secretos necesarios para proteger al rebaño. Y cualquiera que amenace esos secretos, bueno, necesita protección contra sí mismo». Sentí que cada célula de mi cuerpo vibraba de miedo. «Tenemos dos opciones», continuó. «Puedes admitir que te equivocaste, que te pasaste. Ya no lo cuestionarás. Si lo aceptas, con el tiempo quizás puedas regresar a tu convento». Se acercó aún más, tan cerca que pude oler su perfume empalagoso. «O puedes seguir con esta terquedad, y en ese caso te quedarás aquí, por mucho tiempo». Silencio. Ella estaba esperando mi respuesta. Bajé la cabeza. «Obedeceré, madre». Ella sonrió, una pequeña sonrisa de satisfacción, casi maternal. «Genial. Mañana comenzamos tu proceso de reeducación». Cuando se fue y cerró la puerta, me flaquearon las piernas. Me senté en la cama y volví a llorar, en silencio. Reeducación. La palabra sonaba como una sentencia de cadena perpetua. Ya era de noche cuando volví a oír un sonido diferente en la cerradura. No era el tintineo de llaves. Era un ruido distinto, como si alguien estuviera manipulando algo más ligero, más improvisado. La puerta se abrió lentamente. Mi corazón casi se detiene. Alguien asomó la cabeza por la grieta. Era Rosalía. Se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. «Ven conmigo, ahora». «¿Qué?», susurré sorprendida. «¿Lo sabías?». Sí, ahora sonaba más humana. La máscara de indiferencia había desaparecido. «Pero no pude actuar antes. Escúchame. Tenemos que salir de aquí ya». «¿A dónde vamos? Confía en mí». Me tomó la mano y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, aún podía escapar. Caminamos en silencio por un pasillo estrecho, iluminado solo por la tenue llama de una lámpara que Rosalía sostenía con firmeza. De noche el convento era un laberinto de sombras y crujidos, como si cada pared guardara secretos ocultos durante décadas. El miedo nos acompañaba, pero también había algo nuevo: movimiento. La esperanza, aunque tímida, se abría paso tras nosotros. «¿A dónde vamos?», susurré intentando seguir sus pasos. «Al sótano. Hay un lugar que no controlan del todo». Bajamos por una escalera de piedra que parecía tallada por la mano misma del tiempo. Cada escalón crujía como si se quejara de nuestro peso. El aire allí era más frío, más húmedo, como el interior de un pozo. Llegamos a una puerta vieja, casi oculta por un armario inclinado. Rosalía sacó una llave de su hábito, echó un vistazo rápido a su alrededor y abrió la cerradura oxidada. El olor que salía del interior me hizo retroceder: polvo, moho, papel viejo y algo más. Algo que no podía identificar, pero parecía podrido. «Pasa», dijo en voz baja, «y cierra la puerta». Hice lo que me pidió. El lugar estaba oscuro, lleno de estanterías con cajas, libros viejos y documentos amarillentos por el paso del tiempo. Otro archivo, pero diferente del que vimos al principio, más antiguo, más secreto. «¿Qué es este lugar?», pregunté con voz entrecortada. «El verdadero archivo, donde guardan lo que nadie puede saber, lo que ni siquiera las monjas de confianza ven». Caminó con seguridad hacia el fondo de la sala.
parecía conocer el lugar. Empezó a sacar cajas y a rebuscar entre papeles. Buscaba algo. ¿Pero qué? ¿Qué intentas encontrar?, pregunté acercándome. Prueba. Prueba de lo que les hacen a quienes desaparecen, a quienes hablan demasiado, a quienes, como tú, quieren saber la verdad. Empecé a ayudar. Abrí cajas y hojeé papeles. Muchos eran viejos registros de llegadas y salidas de monjas, cartas intercambiadas con el obispo, listas de medicamentos, pero entonces encontré una caja diferente. Dentro, carpetas idénticas a las que habíamos visto antes, solo que más completas. Fotos, notas médicas, informes de comportamiento. Abrí uno. Hermana Camila. Sospecha de delirio. Habla confusa. Visiones durante la oración. En rojo, la misma nota de siempre, aislado. No apto para devolución. Rosalía, llamé mostrando el periódico. Mira esto. Se acercó. Lo leyó, hojeó los demás. Se puso pálida. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella tragó saliva con fuerza. No solo ocultan, borran. Seguí leyendo. Archivos con notas sobre inestabilidad mental, negativa a obedecer, obsesión por la justicia, acceso indebido a documentos. Algunos mencionaban tratamientos con medicamentos fuertes, otros hablaban de aislamiento prolongado, y el más aterrador tenía un sello que no había visto antes: traslado definitivo. Cerré los ojos y sentí que mi corazón se aceleraba. Los que desaparecieron están aquí, o peor. Rosalía asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Algunos nunca salieron de estas paredes, otros nadie lo sabe. ¿Y por qué me ayudaste?, pregunté. ¿Fuiste parte de esto? Ella bajó la cabeza. A mí también me enviaron aquí, hace años. Me reeducaron. Obedecí, guardé silencio, pero nunca lo olvidé. Nos quedamos en silencio unos segundos. La verdad era dura, más que cualquier castigo físico. Entonces oímos pasos, ruidos en el pasillo. Rosalía apagó la lámpara y susurró. «Escondan los papeles, rápido, corrimos». Metimos lo que pudimos en su hábito. La puerta se abrió de golpe. Era la Madre Superiora. Detrás de ella, 2 monjas enormes, igual que antes. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa fría. «¡Qué escena tan conmovedora! Nuestra hermana perdida ha encontrado un cómplice». Me quedé congelado. Rosalía se dio la vuelta y por primera vez alzó la voz delante de la monja. Se acabó. Lo sabemos todo. Tenemos pruebas. La madre se rió. Una risa seca, como la de alguien que hace tiempo había perdido la vergüenza. ¿Y qué pretenden hacer? ¿Denunciar? ¿A quién? ¿Quién le creería a 2 monjas inestables? A una de ellas tachada de desobediente. Ella se refería a mí. Pero algo andaba mal. No me miraba. Estaba fija en Rosalía. Y en ese momento comprendí. Rosalía también era un experimento. Alguien a quien habían puesto a prueba. Alguien a quien habían recuperado. Y ahora se había descontrolado. «Ustedes 2», continuó la madre, «volverán a su habitación. Mañana decidiremos qué hacer». Las 2 monjas se acercaron. Yo estaba temblando. Pero Rosalía me agarró la mano con fuerza. «¡Corre!» Y corrimos. Corríamos como si el suelo se nos fuera a caer. Los gritos de las monjas detrás de nosotros resonaban por los pasillos de piedra como aullidos de caza. Rosalía me tiraba con fuerza de la mano, guiándome por pasadizos estrechos, escaleras de caracol y puertas ocultas. «Por aquí», susurró con urgencia. «Confía en mí». Giramos a la izquierda, luego a la derecha, y atravesamos un claustro abandonado con columnas agrietadas y olor a tierra mojada. El corazón me latía tan fuerte que sentía la sangre latiéndome en los oídos. «¿Cómo sabes todo esto?», pregunté entre jadeos, apenas capaz de respirar. «Porque viví aquí», respondió sin mirar atrás. «Durante 3 años, atrapada, hasta que decidí obedecer. Me convertí en lo que querían. Hasta hoy». Subimos por una escalera lateral que conducía a un viejo almacén. Dentro, oscuro y sofocante, empujó una estantería
y dejó al descubierto una puerta baja de madera oculta tras telas y cajas viejas. «Vete», dijo abriendo la puerta. «Quédate aquí. Volveré por ti». «No», le agarré la mano. «No me dejes sola. Te van a atrapar». Ella me miró con tristeza en sus ojos. «Tiene que ser así. Si nos pillan juntos, se acabó. Te distraeré. Espera, volveré. Confía en mí». Antes de que pudiera decir nada más, me apartó con suavidad y cerró la puerta. Me quedé allí, solo en la oscuridad, oyendo solo mi respiración y el sonido apagado de las carreras afuera. El espacio era estrecho, olía a moho y madera húmeda. Me acurruqué en un rincón, abrazándome las rodillas. Por la rendija de la puerta solo se filtraba una fina línea de luz. Los minutos se convirtieron en horas, o eso parecía. En esa oscuridad, el tiempo ya no existía. Pensé en todo: las monjas desaparecidas, Sor Benita, Teresa, yo y Rosalía, corriendo por los pasillos para salvarme. Afuera el ruido cesó, el silencio volvió, pero un silencio diferente, un silencio de peligro acechante. ¿Y si no es ella quien regresa?, pensé. ¿Y si es una trampa? Busqué a tientas la pared, buscando una salida. Nada, solo piedra fría. Fue entonces cuando oí un suave rasguño. Alguien estaba manipulando la cerradura del otro lado. Se me cortó la respiración. La puerta se abrió apenas una rendija y una voz susurró: «Hermana Esperanza». «¿Quién es?», pregunté sin moverme. «Amelia. Me envía la hermana Rosalía. Tenemos que darnos prisa». Abrí la puerta un poco más y vi a una joven monja, con los ojos abiertos y asustados. Nunca la había visto antes. «Vamos», dijo ella, extendiendo la mano. Tomé su mano y salí de mi escondite. «¿Dónde está Rosalía?», pregunté. La cara de Amelia decayó. «La atraparon. La están interrogando». Mi corazón se hundió como una piedra en un río profundo. «¿Pero por qué me ayudas?», pregunté, intentando comprender. «Porque yo también estoy atrapado aquí, igual que tú, igual que muchos otros». Seguimos otro pasillo oculto, más estrecho y aún más oscuro. Amelia parecía saber exactamente dónde estaba. Subimos por una estrecha escalera de caracol. Pasamos por detrás de la vieja sacristía y entramos en una habitación con ventanas selladas con gruesos tablones. «¿A dónde vamos?», pregunté casi sin aliento. «A la cocina. Desde allí hay una salida por atrás que casi nadie usa. Ahí es por donde saldrás». Habló rápido pero sin titubear. Al llegar a la cocina silenciosa y vacía, Amelia corrió hacia un gran armario en la esquina. Detrás había una puerta estrecha, casi invisible. «Ayúdame a empujar», susurró. Abrimos el armario juntos, dejando al descubierto la desgastada puerta de madera. Antes de abrirla, Amelia sacó algo de su hábito, un papel doblado. «Rosalía te dejó esto. Dijo que es importante». Lo recogí con manos temblorosas. Era una nota, con la letra torcida de alguien que escribía demasiado rápido. «Lee solo después de salir de la puerta. Y por el amor de Dios, no duermas la primera noche». «¿Qué significa esto?», pregunté. Amelia meneó la cabeza. «No lo sé, pero dijo que debía seguirlo al pie de la letra». Él abrió la puerta. Al otro lado, un patio trasero oscuro, cubierto de maleza alta. Seguimos un sendero apenas visible, agachados. Llegamos a un muro parcialmente destruido. Amelia saltó primero y luego me ayudó a bajar. Estábamos afuera. Por primera vez en días respiré aire fresco. El cielo, incluso oscuro, parecía abrazarme. El canto de los grillos, el viento en las hojas, todo parecía milagroso. «Ahora tienes que irte», dijo Amelia, señalando un sendero en el bosque. «Lleva a la carretera principal. Desde allí, haz autostop hasta el pueblo más cercano. ¿Y tú?». Ella sonrió tristemente. «Volveré. Tengo que intentar salvar a Rosalía y a los demás, pero sabrán que me ayudaste». «Quizás, pero alguien tiene que hacer algo. Vete, antes de que sea demasiado tarde». Le sostuve la mano un segundo. Quería decirle tantas cosas. Agradecerle, disculparme, prometerle que volvería, pero no había tiempo. Correr. Corrí como nunca. Las rocas me cortaron los pies, las ramas me desgarraron la túnica.
Solo me detuve después de unos minutos al llegar a un camino de tierra. Yo era libre. O casi. Llegué al borde del camino, jadeando con la bata empapada de sudor y las rodillas raspadas. El cielo ya oscurecía, teñido de púrpura, y el mundo parecía silencioso, un silencio diferente al de Carrancas. Era el silencio de la libertad, aunque fugaz. Me senté en el terraplén de tierra, con los pulmones jadeando y el corazón latiendo como un tambor. Era libre. Pero ¿y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Fue entonces cuando me acordé de la nota. Saqué del hábito el papel que me había dado Amelia. La letra de Rosalía era temblorosa, pero lo suficientemente firme como para transmitir un mensaje que no entendí del todo. Leí solo después de salir de la puerta. Y por el amor de Dios, no duermas la primera noche. Leí y releí, intentando comprender. ¿Por qué no dormía? ¿Qué pasaría si lo hacía? ¿Habría algún riesgo físico, o espiritual, o psicológico? No lo sabía, pero una cosa sí sabía. Después de todo lo que había pasado, no podía ignorar la advertencia de alguien que arriesgó su vida por mí. El viento empezó a soplar más frío. Me abracé a mí mismo, intentando entrar en calor. Solo en medio de la nada, sin dinero, sin comida, sin un destino claro. Fue entonces cuando oí un ruido. Motor. Me escondí tras un arbusto. El miedo aún hablaba más fuerte que la necesidad. Era un coche viejo y ruidoso, con faros tenues que apenas iluminaban la carretera. Conducía despacio, casi parándose. Frenó unos metros más adelante. Bajó la ventanilla y un hombre de mediana edad asomó la cabeza. «Oye, ¿todo bien? Vi a alguien ahí». No respondí. Salió del coche. Un hombre canoso, con aspecto cansado, pero no duro. Vestía una camisa de lino arrugada, pantalones de tela y un rosario colgado del retrovisor. «¿Hermana?», preguntó al verme. «¿Qué hace una monja aquí sola en este camino?». Me acerqué con cautela y todavía temblando. Yo me perdí, mentí, sin saber qué más decir. Frunció el ceño y luego señaló el coche. «¿Quieres que te lleve? Está anocheciendo. Este camino no es seguro de noche». Me quedé allí, analizando. ¿Y si él formaba parte de todo? ¿Y si tenía algo que ver con el convento? Pero, si se quedaba allí, podría ser peor. ¿Qué más tenía que perder? «Voy a Barbacena», añadió. «Puedo dejarte allí». Barbacena. El nombre me recordó a Benita. Allí dijeron que la habían trasladado. Una chispa se encendió en mi interior. Quizás, solo quizás. «Está bien», dijo. Subiendo vacilante al coche, arrancó el motor. El coche rebotó sobre las rocas del camino de tierra. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos. «Soy Sebastián», dijo, sin apartar la vista del camino. «Vendo medicinas». «¿Y tu hermana?» «María», respondí con el primer nombre falso que me vino a la mente. «Hermana María», asintió. «Es extraño encontrarla por aquí. Este camino es poco transitado. ¿Es usted del convento de San Juan?» «Sí». «Santa Marta de los Cielos». Fue la única parte verdadera de mi respuesta. Miró por el espejo retrovisor. «Lo sé. Ya había dado a luz allí antes. Mi hermana era monja. Tenía vocación de verdad, pero desapareció». «¿Desapareció?» «La enviaron a un convento del silencio, allá en Carrancas. Dijeron que era para un retiro espiritual, pero nunca regresó. Solo recibió un ataúd cerrado. Ni siquiera pude verle la cara. Dijeron que era una enfermedad, pero no lo creí». Lo miré con los ojos abiertos. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cómo se llamaba?» «Inés. Hermana Inés». Bajé la mirada. Quería decir algo. Quería contarlo todo, pero el miedo aún me impedía hablar. «¿Tú?». Me miró más de cerca. «No vienes de Carrancas, ¿verdad?». Pensé. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir mintiendo o confiar? Su rostro no reflejaba malicia, reflejaba dolor. El dolor de quien ha perdido a alguien y nunca ha recibido respuesta. «Sí, me voy de allí». El coche frenó de repente. Me miró con ojos llenos de incredulidad y esperanza. «¿Has visto a mi hermana?». «No, lo siento, pero vi a muchos otros, encarcelados, enfermos, silenciados». Cerró los ojos como confirmando todo lo que siempre había sabido. «Lo sabía», murmuró.
Lo sabía, pero nadie me escuchó. Ni el obispo, ni la policía, ni el cura del pueblo. Pensaban que estaba loco. Arrancó de nuevo el coche y aceleró. Te llevaré a un lugar seguro. Conozco una pensión en Barbacena donde nadie te hará preguntas. El dueño es de confianza. Miré por la ventana. El cielo estaba completamente oscuro, pero por primera vez en días no le tenía miedo a la oscuridad. Tenía miedo de lo que vendría después. Yo estaba vivo, pero eso fue solo el comienzo. Sebastián me dejó en la casa de huéspedes poco antes de medianoche. Era una casa vieja, de madera desgastada, con un porche de tejas de barro y un fuerte olor a café recién hecho. La dueña era una mujer de aspecto firme y mirada atenta llamada Dolores. No la madre, sino una mujer de verdad, con cuerpo, voz y compasión. Puedes confiar en ella, dijo Sebastián, ayudándome a bajar del coche. Ha ayudado a gente en situaciones peores. Me recibieron con discreción. No me hicieron preguntas. Simplemente me mostraron una habitación al fondo de la casa, sencilla, con una cama de hierro, sábanas limpias y una toalla en la cómoda. Dolores me miró a los ojos y dijo: «Aquí nadie llamará a tu puerta sin ser invitado». Asentí en señal de agradecimiento. Apenas podía hablar. Le dolía el cuerpo, tenía los pies en carne viva y un poco de fiebre empezaba a subir. Su cuerpo quería acostarse, dormir, olvidar. Pero entonces recordé las palabras de la nota. No duermas la primera noche. Me carcomía. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared, temblando. La ventana entreabierta dejaba entrar una corriente de aire frío y un rayo de luna que iluminaba la habitación. La casa estaba en silencio. Pero había algo extraño en el aire, como si mi mente fuera más sensible, más alerta. Algo me decía que dormir sería más peligroso que permanecer despierto. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro por la habitación. Cada paso me dolía, pero el movimiento me mantenía cuerdo. Tomé una jarra de agua y me la eché en la cara. Me miré en el espejo. Ojos hundidos, rostro demacrado, la expresión de alguien que había visto el infierno y sobrevivido. Alrededor de las 2 de la mañana, algo empezó a cambiar. Era como si el aire a mi alrededor se densificara. Me zumbaban los oídos, como si una presión invisible se hubiera instalado. Me sentí mareado, y por un instante casi me caigo. Volví a sentarme y respiré hondo. La sensación era la misma que había sentido durante los momentos de profunda oración en el convento, pero distorsionada, oscura. No era una elevación espiritual, era algo más. Fue entonces cuando lo oí. Pasos, dentro de la habitación, guiado. Miré a mi alrededor, no había nadie, pero los pasos continuaban, lentos, arrastrados, como si alguien pisara el suelo con los pies mojados. Miré al suelo, no había huellas, pero el sonido estaba ahí, real. Me levanté de un salto con el corazón latiéndome con fuerza. Corrí a la puerta e intenté abrirla, estaba cerrada. «Señora Dolores», llamé suavemente. Nada. Las ventanas vibraban con el viento, pero no se oía ningún otro sonido del exterior. Solo pasos. Y entonces una voz. «Esperanza». Se me heló la sangre. Esa voz, corto, familiar, pero imposible. Esperanza. Salió de dentro de mi cabeza, ¿o no? Empecé a rezar. El Padre Nuestro, el Ave María, el Ave María. Cualquier oración que me viniera a la mente. Pero las palabras salían débiles, como si perdieran fuerza en el aire. A voz continuaba. «Ya viste, ahora necesitas cargar. ¿Qué llevas? ¿La culpa? ¿La verdad? ¿El dolor?» Intenté encender la luz. La bombilla parpadeó y se fundió, sumiendo la habitación en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza. Ya no estaba en Carrancas, ya no estaba atrapado, pero algo se había ido conmigo. La nota de Rosalía, lo que ella sabía. Quizás era eso, no era solo una conspiración. Era más, era espiritual. Era un peso invisible, algo que ahora se aferraba a mí. Me quedé así, sentada en el suelo, recitando todo lo que sabía.
hasta que la primera señal del sol comenzó a invadir la habitación. Y solo cuando el primer rayo tocó el suelo, los pasos se detuvieron. La sensación en el aire había desaparecido. El zumbido cesó. Estaba de nuevo solo, agotado. Todavía temblando, me acosté, pero no dormí. No pude. Me desperté con un suave golpe en la puerta. Era Dolores. Preparé café, está caliente. Y hay pan de maíz. Me levanté lentamente como si saliera de una batalla. Señora Dolores, dijo con voz ronca. Algo pasó. Ella me miró con ojos serios. Esperó. Anoche escuché cosas. Ella suspiró. No eres el primero. Otros que han pasado por aquí también llegaron con el ánimo animado, como esto. Ella se acercó. Habló suavemente. Esos lugares donde has estado no solo sirven para callar al que habla. Rompen el alma, dejan cicatrices que no sanan, y a veces esa herida atrae cosas malas. Me quedé en silencio. Ella me dio una taza de café. Pero hay una cura, añadió, si tienes el coraje de seguir y no huir. Huir, ya he huido de todo. No, huye de la verdad, porque te dolerá más que cualquier castigo que hayas sufrido. Me senté a la mesa, tomé mi café en silencio. El calor del líquido me devolvió a mi cuerpo. Allí, en esa cocina, me di cuenta de que mi escape había terminado. Tenía que hacer algo. Para mí, para Rosalía, para todos los demás. Y esta historia ahora era mi misión. En los días siguientes, permanecí en la pensión de Dolores como una sombra, evitando la luz del día por temor a que algún explorador de la iglesia me encontrara. A cada paso que daba, fuera de esa habitación, sentía la mirada de Carrancas fija en mí, pero al mismo tiempo una llama crecía en mi interior. Una vocación. No podía seguir escondido. No después de todo. No después de lo que Rosalía sacrificó. No después de lo que vi. En la mañana del cuarto día me armé de valor. Me puse ropa de civil que me había prestado Dolores. Un vestido viejo y holgado, que no se parecía en nada a mi atuendo habitual. Me até el pelo con un pañuelo. Agarré la carpeta que Rosalía y yo habíamos logrado recuperar del archivo secreto y me fui. Necesitaba encontrar a alguien que me escuchara, alguien fuera de este sistema enfermizo. La primera idea fue la comisaría. Entré por la puerta principal con el corazón en la garganta. Un policía de mediana edad, con mirada suspicaz, me saludó. ¿Le puedo ayudar en algo? Le entregué algunos papeles del mostrador. Los tomó y empezó a hojearlos. Mientras leía, su expresión pasó de la sospecha a la incredulidad. ¿Esto es serio? Sí, interrumpí. Y hay mucho más. Cientos de mujeres fueron silenciadas, internadas a la fuerza, drogadas, y algunas murieron. ¿Eres tú una de las monjas? Lo era, pero hoy solo soy alguien que intenta evitar que otros pasen por lo que yo pasé. Me pidió que esperara. Desapareció unos minutos y regresó con una mujer de pelo corto, una bata de forense y una placa de la Policía Civil. Soy la doctora Ni Elena. Me han dicho que tiene documentos importantes. Lo repetí todo. Hablé de las monjas aisladas, la estructura oculta, los historiales médicos, las monjas desaparecidas, la reeducación y finalmente hablé de Rosalía. Se me quebró la voz, porque cada palabra me recordaba sus ojos diciendo, confía en mí. Tenemos pruebas suficientes para abrir una investigación, dijo Elena con firmeza. Pero tienen que entender, esto es contra una institución poderosa. No será fácil, ni rápido, lo sé. Pero ya no puedo callarme. Ella tomó mi declaración, recogió copias de los expedientes y prometió que todo sería enviado al Ministerio Público. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar aquí? Pensé por un momento. No puedo irme hasta saber qué pasó con Rosalía. Ya lo averiguaremos, pero sabía que dependía de mí. Conocía los caminos, las mentiras, los rostros. Si alguien podía encontrar a Rosalía, era yo. Esa noche no volví a la pensión. Fui a la estación de autobuses y compré un billete de ida a Carrancas, usando el poco dinero que Dolores me había dado a escondidas, junto con una nota arrugada. Vuelve solo si es para todos. El camino era el mismo, pero mis ojos eran diferentes. Ya no había miedo, había furia.
furia y amor por quienes habían sido borrados. Ahora yo era su voz. Llegué a la ciudad a última hora de la tarde. Me alojé en un alojamiento sencillo, pagando una habitación que apenas tenía cama. Y enseguida empecé a buscar. Hablé con residentes de toda la vida. Escuché historias en voz baja de familias cuyas hijas fueron internadas. Algunas decían que se habían vuelto locas, otras decían que habían recibido luz divina y habían desaparecido en una misión. Todo mentira. Fui a la iglesia principal de la ciudad, donde el sacerdote local me recibió con superficial amabilidad. El convento de Nuestra Señora del Silencio. Ah, sí. Un lugar de gran recogimiento. Las monjas allí son discretas, muy religiosas. No reciben visitas. ¿Qué pasa si falta una de las monjas?, pregunté. El sacerdote entrecerró los ojos. Sucede. A veces los trasladan o van de misión a otras diócesis. ¿Sin aviso? ¿Sin despedida? Él no respondió. Regresé a la posada seguro de que todos allí lo sabían. Y todos fingieron no saberlo. A la mañana siguiente, caminé hacia el camino de tierra que conducía al convento. Caminé sola, con el sol a la espalda y mis carpetas de documentos ocultas en un forro cosido a mano por Dolores. Llegué a los oscuros muros de piedra y me detuve. No iba a entrar, todavía no. Me senté afuera y me quedé allí, durante horas, hasta que la puerta crujió. Salió una monja, joven, asustada. Me vio, se detuvo, me reconoció. Amelia. ¿Esperanza? Susurró corriendo hacia mí. Nos abrazamos fuertemente. Pensé que estabas muerto, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. Y pensé que nunca volvería a ver a alguien que me entendiera. Ella miró a su alrededor y me llevó a un rincón. Sé dónde está, Rosalía. Está viva. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde? En el sótano. ¿Dónde encontraste los archivos? La encerraron allí. Dijeron que era peligrosa, pero pude verla. Está débil, pero está viva. Necesito sacarla de allí. Es imposible. Lo encerraron todo y la madre está cada vez peor, más rígida, más cruel. ¿Y tú? ¿Puedes ayudarme? Ella dudó, luego asintió lentamente. Puede que sea lo último que haga, pero sí, te ayudaré. Esa noche el cielo estaba sin estrellas. Una densa negrura cubría Carrancas como un manto, y supe que, en cierto modo, esa oscuridad era perfecta. Era en la oscuridad donde se acallaban los gritos, donde se borraban los nombres. Y ahora era en la oscuridad donde necesitaba volver a entrar en ese lugar. Ya no para escapar, sino para sacar a alguien. Amelia me recibió en la parte trasera del convento, por el mismo camino que usé para escapar. Vestía un hábito viejo y llevaba una linterna tenue escondida bajo su túnica. No tengo mucho tiempo, susurró. Los demás están en la cafetería, preparando los suministros de la semana. No notarán mi ausencia hasta dentro de unos minutos. Caminamos en silencio, cada paso mesurado, cada hoja que crujía bajo nuestros pies, una advertencia. Amelia abrió una pequeña puerta de servicio y entramos en una despensa vacía. El convento seguía oliendo igual, a piedra mojada, polvo y un silencio sofocante. Por aquí, bajamos por una escalera chirriante. Los pasillos estaban más oscuros de lo que recordaba. El sótano parecía más profundo, como si el propio lugar se hubiera tragado a Rosalía. Al llegar a la vieja puerta del archivo, Amelia sacó una llave de su manga. Encontré esto escondido entre las sábanas en el lavadero. No sé si funcionará. Funcionó. La cerradura giró y la puerta se abrió con un clic brusco. La habitación quedó sumida en la oscuridad y el aire era denso, como si no se hubiera renovado en años. «Rosalía», llamé en un susurro. Silencio. Entré, tanteando el lugar. Entonces la vi, acurrucada en un rincón, con el hábito sucio, los ojos hundidos y el rostro demasiado pálido. Parecía más ligera, como si se estuviera deshaciendo en polvo, pero cuando me vio, sonrió. Sabía que volverías. Caí de rodillas a su lado. Le tomé la mano. Estaba fría, pero llena de vida. «Te sacaremos de aquí», prometí. Con dificultad, ayudamos a Rosalía a ponerse de pie. Apenas podía caminar, pero se apoyaba firmemente en mí. Seguimos el camino de regreso como sombras, en absoluto silencio.
Cada paso era un milagro y cada segundo invisible un regalo. Llegamos a la salida de la despensa sin que nadie nos notara, pero entonces escuchamos un sonido. Pasos. Alguien se acercaba. «¡Váyanse!», susurró Amelia empujando la puerta. «Me quedo. Los llevaré a otro lugar». Amelia. «¡No!». Intenté detenerla, pero ella me empujó con fuerza y cerró la puerta detrás de mí. «¡Váyanse! ¡Sálvala! Y no se olviden de nosotros». Rosalía y yo corrimos por el sendero. Con cada paso, el día se hacía más brillante. Cuando el sol finalmente asomó en el horizonte, estábamos afuera. Vivas. Sebastián nos esperaba con el coche como habíamos acordado el día anterior. Nos vio llegar y corrió hacia nosotros. «Dios mío, lo lograste». Rosalía apenas podía hablar, pero le sonrió agradecida. «Llévanos lejos», pedí. Y luego, al lugar correcto. Días después, entregamos todo a la policía: documentos, informes, nombres. Elena, la investigadora, abrió oficialmente el caso. La prensa empezó a informar. Monjas desaparecidas, convento bajo investigación, reeducación religiosa o encarcelamiento ilegal. Rosalía ingresó en una clínica para recuperar su cuerpo y mente. Me quedé con ella. Pasé las noches leyendo en voz alta, rezando, intentando devolverle lo que le habían arrebatado: el derecho a existir fuera de las sombras. Hasta el día de hoy desconocemos qué le pasó a Amelia. Algunos dicen que la trasladaron, otros dicen que desapareció como tantas otras antes que ella, pero creo que sigue ahí dentro, luchando. Y yo abandoné el hábito. Hoy soy una persona diferente, una mujer común y corriente, pero con un nombre marcado por todos los que pasaron por esos muros. Escribí todo esto porque la memoria es nuestro bien más preciado. Si no se dice la verdad, triunfan las mentiras, y las monjas de Carrancas no pueden ser olvidadas, ni una sola. Mi nombre ahora es Esperanza, porque eso es lo que quedó al final de todo: esperanza. Si esta historia llegó a ti, compartirla, porque mientras callamos ellos continúan. Y respóndeme ahí en el comentarios. ¿Crees que hice lo correcto al decirte esto? ¿O habría sido mejor si lo hubiera hecho? Has estado en silencio. Aquí en la pantalla hay otra impresionante historia real para ver.